2.800.000 soldados alemanes. Esa fue la cifra de la captura masiva. ¿Pensaban que al rendirse salvarían la vida? Entregaron sus fusiles, pero el infierno soviético era peor que el frente de batalla. La Segunda Guerra Mundial había terminado oficialmente. Sin embargo, la brutalidad no cesó con el alto el fuego, solo cambió de forma. Los combates terminaron, pero comenzó la retención. Stalin no quería liberar a nadie. A primera vista, campos de prisioneros convencionales, pero en realidad centros de exterminio a través del trabajo. En las imágenes de archivo se ven filas infinitas de hombres caminando hacia el este. El destino era Siberia o los Urales. El invierno de 1945 a 1946 marcó el punto de quiebre. Las temperaturas cayeron en picado. Las raciones de comida desaparecieron. El tifus se propagó por los barracones. Miles de prisioneros sucumbieron en cuestión de semanas. La cámara registra cuerpos esqueléticos apilados sobre la nieve dura. Los testimonios de los sobrevivientes son aterradores. Jornadas laborales de 16 horas, sin descansos. Cortaban madera en bosques congelados, picaban piedra en las minas profundas de los Urales. Sus manos se pegaban al metal de las herramientas. El hambre extrema transformó su psicología. Hombres adultos peleaban por una cáscara de patata, robaban las botas a sus compañeros moribundos. Pero el frío no era el único verdugo. Para los guardias soviéticos, la compasión estaba prohibida. Aquellos soldados simbolizaban al enemigo eterno. Representaban los horrores perpetrados durante la ocupación nazi. Cada pueblo quemado en Rusia se cobraba allí. No era justicia, era represalia pura. Se escucha el grito de las órdenes en ruso resonando en el patio. Las cifras de la muerte fluctúan. Los historiadores debaten los números exactos. Los registros oficiales hablan de 356.000 fallecidos. Otras fuentes calculan más de 1 millón. Todos murieron bajo custodia soviética, lejos de casa. Fue una venganza implacable. 2 de febrero de 1943. Ese día, el mito de la invencibilidad alemana se congeló para siempre en las ruinas de Stalingrado. Todo comenzó mucho antes. El 22 de junio de 1941, la historia cambió de rumbo. La Operación Barbarroja se puso en marcha. Los tanques alemanes avanzaban rápido, devoraban territorio soviético kilómetro a kilómetro. El objetivo final era el Volga. Tomar la ciudad era vital para estrangular la economía rusa y asegurar una victoria decisiva. ¿Por qué Hitler ordenó mantener la posición a toda costa? Parecía una decisión estratégica, pero el orgullo pesaba más que la lógica militar. Las tropas alemanas entraron en la ciudad confiadas. Sin embargo, meses de combate urbano desgastaron su moral. En noviembre de 1942, la trampa se cerró. Los soviéticos lanzaron una ofensiva masiva cerca de Kalach, cortaron las líneas de comunicación, cortaron los suministros. El cazador se convirtió en presa. A primera vista, el Sexto Ejército seguía siendo una fuerza formidable, pero en realidad era un gigante moribundo sin comida ni munición. La situación logística colapsó. Los defensores perdían terreno en cada escaramuza local. Su supervivencia dependía del aire. Esperaban aviones que rara vez llegaban. El frío extremo golpeó con fuerza. La falta de higiene trajo piojos y enfermedades. El hacinamiento en los sótanos aceleró el contagio. En los hospitales de campaña, el escenario era dantesco. No había vendajes, no había anestesia. Muchos morían por infecciones menores. Un simple corte se convertía en gangrena. Las estaciones médicas no daban abasto. Los generales Konstantin Rokossovski y Nikolai Voronov enviaron el informe final. El ejército alemán había sido derrotado. Las operaciones militares en la zona terminaron. Ese día, 40.000 prisioneros se unieron a los 50.000 capturados en las 48 horas previas. En las grabaciones de la época se ve soldados envueltos en trapos sucios. Usaban cortinas, alfombras y abrigos de mujer para protegerse del viento. No parecían un ejército, sino espectros. Inmediatamente los soviéticos organizaron el campo de prisioneros en Beketovka. Pero esto era solo el principio del horror. El 3 de febrero, un último avión Heinkel 111 sobrevoló la ciudad. El piloto dio vueltas en círculos. Buscaba supervivientes que hubieran escapado del cerco. Buscaba señales para lanzar suministros. No vio nada. Solo ruinas humeantes y nieve. El avión dio media vuelta y se perdió en el horizonte. 91.000 soldados alemanes quedaron bajo custodia del Ejército Rojo. Las promesas de los líderes nazis se desvanecieron.
Las condiciones eran deplorables. Los ataques soviéticos constantes y la negligencia habían dejado a los prisioneros al borde de la muerte por inanición. Estaban débiles, heridos, enfermos. Aún así los obligaron a caminar. Benodia. Largas columnas de hombres desarmados marcharon hacia los pueblos cercanos. El sol de febrero iluminaba la tragedia, pero no calentaba. Se escucha el sonido de miles de botas arrastrándose sobre el hielo. Los despojaron de sus pertenencias, les quitaron los relojes y los abrigos buenos. Comenzaron las marchas hacia Siberia y otros puntos remotos. Caminaron cientos de kilómetros con temperaturas bajo cero. Los escoltaban cadáveres. Quien caía al suelo no se levantaba más. No había comida adecuada, no había atención médica. Las enfermedades arrasaron las filas. El tifus, la disentería, la difteria, el escorbuto y la malaria mataban más rápido que el frío. Los guardias no tenían paciencia. A los que no podían seguir el ritmo, los ejecutaban en la oscuridad de la noche. Un disparo y el cuerpo quedaba en la nieve. Se estima que solo un tercio de los capturados sobrevivió a las primeras semanas. Muchos perecieron en la marcha. Otros murieron en los campos de trabajo forzado debido al trato inhumano. La estadística final es brutal. De los 91.000 prisioneros que salieron de Stalingrado, solo regresaron 5.000. 30 grados bajo cero. Esa era la temperatura habitual en el infierno blanco. En la Unión Soviética, los campos de trabajos forzados no esperaron a la guerra. Ya estaban llenos. El NKVD había establecido los gulags en los años 30. Allí se pudrían espías, saboteadores y ladrones, pero sobre todo presos políticos. Hombres condenados por una idea, por supuesta propaganda antisoviética o pensamientos contrarrevolucionarios. Verano del 41. La invasión alemana rompió las fronteras. El Ministerio del Interior soviético reaccionó rápido. Establecieron una nueva dirección para gestionar a los prisioneros de guerra y sus aliados, pero el papel es una cosa y la realidad es otra. ¿Por qué falló el plan inicial? Parecía sencillo construir jaulas, pero la falta de mano de obra paralizó el proyecto. No había quien levantara los muros en medio del territorio soviético. El frente de batalla era un caos impredecible. Nadie sabía dónde poner las alambradas con seguridad. Durante el primer año, el Ejército Rojo apenas capturó enemigos. La dirección general existía, pero los campos estaban vacíos, los recursos escaseaban y las batallas no daban tregua. La gestión efectiva era imposible, pero esto era solo el principio. Todo cambió tras Stalingrado. Fue el punto de quiebre. La contraofensiva del Ejército Rojo en la región del Volga no solo recuperó tierra, capturó hombres. Miles de alemanes cayeron en la red. En los mapas del Estado Mayor aparecieron 40 nuevos puntos negros alrededor de Stalingrado. 40 campos de trabajo listos para operar. Nombres como Beketova o Krasnoyarmaisk se convirtieron en sinónimos de muerte. Eran los recintos más grandes. Las condiciones desafiaban toda lógica humana. No había comida real. Las raciones eran una burla. Pan negro mezclado con acerrín, patatas podridas, a veces remolachas crudas o granos sucios. A primera vista, Beketova era una antigua escuela dañada por las bombas. Pero en realidad, era un cementerio de vivos. Las instalaciones no servían para albergar gente. El frío era el verdadero verdugo. Los prisioneros arrancaron la madera de las puertas y ventanas para hacer fuego, pero no bastaba. En la penumbra se ve prisioneros durmiendo apilados en el suelo, buscando el calor de otros cuerpos, piel pálida contra piel congelada. Al amanecer, el termómetro marcaba frecuentemente 30 grados bajo cero. Las enfermedades arrasaron los barracones. Difteria, atrofia muscular, tifus. Los hombres tosían hasta que sus pulmones colapsaban. No había medicinas. Y luego venía lo peor. Los cadáveres no se enterraban, se apilaban afuera. La nieve los conservaba intactos como estatuas de hielo. Los guardias soviéticos saqueaban a los muertos. Les quitaban las botas y los objetos de valor antes de abandonarlos a la intemperie. El hambre llevó a la locura total. Se reportaron casos confirmados de canibalismo. El robo entre prisioneros era la única ley vigente. Los guardias observaban todo con indiferencia. En sus rostros no había piedad, solo burla ante la degradación del ejército alemán. No había descanso para los condenados. El trabajo forzado era el otro método de exterminio. 12 horas diarias, minas oscuras, fábricas en ruinas, proyectos de infraestructura. Daba igual si nevaba o llovía. Usaban herramientas primitivas, picos y palas oxidadas, bajo la mirada atenta de los supervisores. La violencia era el lenguaje común. Si alguien caía, lo golpeaban. Si no cumplía la cuota, el castigo era brutal. La combinación fue letal.
Desnutrición extrema sumada al agotamiento físico. La tasa de mortalidad se disparó verticalmente. Los recursos médicos eran inexistentes. Un corte infectado o una fiebre leve se convertían en sentencias de muerte inmediatas. Los dejaban morir en los rincones. Nadie movía un dedo para tratarlos. El régimen del campo no toleraba errores. Infracciones menores se pagaban con aislamiento o palizas. Se escucha el cerrojo de un fusil cargándose en el patio. Las ejecuciones sumarias eran frecuentes. Los guardias soviéticos no veían humanos, veían monstruos. Culpaban a cada alemán por las atrocidades cometidas por los nazis en suelo ruso. Ese odio profundo dictaba las reglas. No había compasión. La crueldad se pagaba con crueldad. Así se cerró el círculo de la venganza. Verano del 43. A esa hora llegaron los primeros camiones con ayuda americana. La Unión Soviética comenzó a recibir paquetes de suministros desde Estados Unidos: harina, conservas, medicinas básicas. Esto permitió distribuir raciones mínimas a algunos prisioneros de guerra. Pero la logística llegó tarde. Para ese momento, solo unos pocos miles de cautivos permanecían con vida. El tifus y el hambre ya habían hecho el trabajo sucio. El trato en los campos no era igual para todos. El rango militar decidía quién comía y quién moría. Los soldados rasos soportaban condiciones infrahumanas, hacinados en barracones sin calefacción. Los oficiales, en cambio, gozaban de privilegios. En el antiguo monasterio de Yelabuga, al este de Kazán, encerraron a 1.800 hombres. A primera vista, un refugio seguro tras los muros de piedra. Pero en realidad era una tumba fría. Faltaban mantas, faltaba leña. De esos 1.800, solo un tercio sobrevivió al invierno. La muerte era una rutina diaria. Mientras tanto, los generales alemanes vivían otra realidad. Fueron sometidos a interrogatorios intensos, sí, pero no pasaban hambre. El régimen soviético tenía otros planes para ellos. No los quería muertos, los quería en cámara. Antes de su eventual liberación, fueron utilizados como herramientas de propaganda. Se les exhibía como trofeos de guerra ante la prensa internacional. En los noticiarios de la época se ve generales con abrigos limpios frente a micrófonos, mientras sus tropas desaparecen en fosas comunes. Esta disparidad reflejaba la compleja visión soviética sobre el enemigo derrotado. Y en el centro de esa visión estaba un hombre, Friedrich Paulus, de comandante supremo a recluso número 1. Friedrich Paulus, uno de los generales más destacados del Tercer Reich, vivió una existencia marcada por el cautiverio. Su historia no es solo biografía, es el reflejo del cambio dramático que la Segunda Guerra Mundial trajo al frente oriental. Todo comenzó mucho antes, en las ruinas de una ciudad a orillas del Volga. Como comandante del Sexto Ejército Alemán, Paulus tenía el destino de la guerra en sus manos. Noviembre del 42. Las fuerzas alemanas avanzaban hacia el sur de Stalingrado. Paulus se encontró en el centro de una de las confrontaciones más brutales de la historia moderna. No era una batalla convencional, era una carnicería urbana. La resistencia soviética, dirigida por el general Vasily Chuikov, no cedía ni un metro. Peleaban por cada sótano, por cada escalera. Las tácticas de guerrilla urbana y un clima implacable frenaron el avance alemán. La maquinaria de la Wehrmacht empezó a fallar. Enero del 43. Tras semanas de combates intensos, la situación era insostenible. Munición agotada, soldados congelados. Paulus se vio obligado a considerar lo impensable, la rendición. ¿Por qué Paulus no detuvo el desastre antes? Tenía la información y la experiencia. Pero el miedo a desobedecer fue más fuerte que la lógica militar. Irónicamente, Paulus consideraba la Operación Barbarroja un error desde el principio. Sabía que la logística fallaría. Durante la campaña, envió advertencias claras. Aconsejó cortar la retirada soviética para evitar que se reagruparan en el interior. Rogó a Hitler que enviara ropa de invierno si la guerra se alargaba. Hitler prohibió cualquier mención al respecto. El dictador no quería escuchar problemas, solo victorias. Esta tensión marcó la relación entre el comandante y Berlín. Paulus conocía el peligro, pero su sentido del deber militar lo ató a unas órdenes suicidas. 30 de enero del 43. Hitler ascendió a Paulus al rango de mariscal de campo. No fue un premio, fue una señal. Ningún mariscal alemán había sido capturado vivo jamás. El mensaje implícito era claro: debía suicidarse antes que caer en manos bolcheviques. Pero Paulus desobedeció, eligió la vida, bajó las armas y se entregó. La respuesta desde Berlín fue inmediata y cruel. Como represalia, la Gestapo fue a por su familia.
Arrestaron a sus hijos, Ernst Alexander y Friedrich. No hubo juicio. Los enviaron directamente a una prisión de alta seguridad en los Alpes. Allí permanecieron hasta 1945. Mientras tanto, su esposa, Elena Rossetti Solescu, quedó aislada, enfrentando un futuro incierto bajo la vigilancia del régimen nazi. Paulus ya no podía protegerlos. En la grabación de archivos se observa: un hombre abatido sube a un vehículo militar soviético. Su destino era un campo de prisioneros en el este. Le esperaban el frío, la interrogación y la soledad. Así comenzó su largo cautiverio. Menos 30 grados bajo cero. El viaje hacia el cautiverio no fue una marcha, fue una agonía lenta sobre la nieve. Paulus y sus hombres se tropezaban a cada paso. El hambre les roía el estómago. El frío extremo congelaba los uniformes sobre la piel. El agotamiento quebraba los huesos. Pero esto era solo el principio. Una vez dentro de los campos de prisioneros, el infierno se expandió. La cámara registra barracones hacinados y cuerpos esqueléticos. Los suministros básicos no existían. La comida era escasa, las instalaciones rudimentarias. El olor a enfermedad impregnaba el aire. El tifus y la disentería se propagaban por el campo más rápido que las órdenes. ¿Por qué los soviéticos lo mantuvieron con vida? Parecía un gasto innecesario, pero el Kremlin necesitaba un símbolo, no un cadáver. Para Paulus, el cautiverio fue una tortura política calculada. Moscú lo utilizó como una herramienta de propaganda viva. Un mariscal de alto rango en una celda soviética valía oro. Su captura demostraba la superioridad del Ejército Rojo. Era un golpe directo a la moral de la población alemana. Año 1943. Lo sacaron del encierro para exhibirlo. En los noticieros de la época se ve Paulus bajo los focos, rodeado de micrófonos. Organizaron conferencias de prensa y desfiles públicos. El objetivo era claro: humillarlo, proyectar la imagen de un líder derrotado que ahora denunciaba al régimen nazi. Sus apariciones estaban orquestadas al milímetro para promover la ideología soviética y exponer la debilidad del enemigo. Pasó casi una década tras el alambre de púas. Finalmente, en 1953, se firmó su liberación. Pero el destino tenía preparado otro golpe. Su esposa falleció apenas 4 años más tarde. La libertad llegó con un sabor amargo. El regreso a Alemania fue un choque con la realidad. Se observan las ruinas, ciudades convertidas en esqueletos de hormigón. Paulus encontró una nación destrozada, un país que luchaba por reconstruirse y redefinirse. A primera vista, un hombre libre, pero en realidad, un prisionero de su legado. Volvió a una Alemania dividida y llena de cicatrices. Su papel en la batalla de Stalingrado seguía generando ruido. La decisión de rendirse provocó un debate feroz. Se escuchan discusiones en las calles. Unos criticaban sus acciones como traición. Otros lo veían como un líder pragmático, alguien que priorizó la vida de sus 90.000 soldados sobre la lealtad ciega a Hitler. No se escondió en las sombras. Tras su liberación, Paulus sirvió como jefe civil del Instituto de Investigación Histórico-Militar hasta el final de sus días. Luego, su cuerpo comenzó a fallar. Desarrolló parálisis vulvar progresiva, una condición debilitante que le robó las fuerzas. Murió en una clínica de Dresde. Era el 1 de febrero del año 1900. El 22 de junio de 1941. Esa fecha marcó el inicio del terror nazi en suelo soviético. Ciudades enteras quedaron bajo la sombra de la ocupación, pero la población no se rindió. Se organizaron en la oscuridad de los bosques. Las mujeres se convirtieron en una pieza clave de este engranaje defensivo. ¿Por qué miles de civiles tomaron las armas sin entrenamiento previo? Las oficinas de reclutamiento del Ejército Rojo rechazaban a las mujeres sistemáticamente. Pero la necesidad de defender su tierra fue más fuerte que cualquier negativa burocrática. Ellas buscaron su propio camino hacia el frente. Entre estas combatientes destacaban las más jóvenes. No eran soldados de carrera, eran estudiantes, trabajadoras, ciudadanas comunes. En los archivos fotográficos se ven sus rostros, miradas fijas, uniformes improvisados y fusiles al hombro. Zoya Kosmodemianskaya era una de ellas. Tenía 18 años. Estudiaba secundaria en Moscú cuando la guerra tocó a su puerta. En octubre de 1941 dejó los libros y se unió a una unidad partisana. No miró atrás. A primera vista, una simple escolar moscovita, pero en realidad, una saboteadora letal dispuesta a morir. Zoya marchó hacia el suroeste junto a sus compañeros. El objetivo era Naro-Fominsk.
Cruzaron la línea del frente y se internaron en territorio ocupado por los alemanes. Se movían de noche, minaban carreteras, cortaban líneas telefónicas y telegráficas. Cada cable cortado era una orden alemana que no llegaba a su destino. El objetivo era claro: desgastar al enemigo y apoyar el avance de las tropas soviéticas. Pero esto era solo el principio. El 27 de noviembre de 1941, Zoya recibió una orden directa. Debía prender fuego al pueblo de Petryshevo. Un regimiento de caballería alemán usaba las casas como cuartel. La misión era suicida. Zoya no fue sola. La acompañaban Boris Krenov y Vasily Klubkov. Actuaron rápido. El fuego consumió 3 casas. Los caballos de los alemanes corrieron despavoridos. El caos se apoderó de la aldea. Sin embargo, la misión no había terminado. Zoya intentó incendiar una 4ª estructura. Fue un error fatal. Los soldados alemanes la descubrieron antes de que pudiera encender la mecha. La capturaron de inmediato. No tuvo oportunidad de usar su arma. Aquí comenzó el verdadero calvario. En los informes posteriores se describe la brutalidad. La desnudaron en medio del invierno ruso. La golpearon con puños y botas. La torturaron sin piedad. Recibió 200 latigazos. Quemaron partes de su cuerpo con cerillas encendidas. Los interrogadores exigían nombres, ubicaciones, planes. Zoya no dijo nada. Mantuvo un silencio absoluto. No entregó a sus compañeros. Al día siguiente, la sacaron al centro del pueblo. Los alemanes obligaron a los aldeanos a mirar. Colgaron una tabla de madera alrededor de su cuello. En el cartel se leía una sola palabra: incendiaria. La llevaron a la plaza central. Zoya caminó con la cabeza alta, a pesar de las heridas. La multitud contenía el aliento. El verdugo ajustó la soga. La ejecutaron públicamente. Pero los nazis no se conformaron con matarla. Dejaron su cuerpo colgado, expuesto a la intemperie y a las miradas de todos. Querían usarla como ejemplo de lo que le pasaba a quien desafiaba al Reich. El efecto fue el opuesto. La imagen de su cuerpo congelado y la historia de su silencio recorrieron el país. Zoya no fue olvidada. Se convirtió en un símbolo de resistencia inquebrantable. Su sacrificio encendió la furia de los soldados soviéticos. El 16 de febrero de 1942, el reconocimiento llegó. Fue nombrada heroína de la Unión Soviética a título póstumo. Fue la primera mujer en recibir este honor durante la guerra. Su nombre se convirtió en grito de batalla. 17 años. Esa era la edad de la niña cuando el verdugo apretó el gatillo. Zoya Kosmodemianskaya es un nombre conocido en los libros de historia, pero la mujer más joven en recibir el título de héroe de la Unión Soviética fue Zinaida Portnova. ¿Por qué una adolescente se unió a una guerra brutal? Podría haberse escondido en los sótanos con su familia, pero el deseo de venganza fue más fuerte que el instinto de supervivencia. Corría el año 1942. La ocupación nazi en Bielorrusia era total. Zinaida tenía solo 16 años cuando entró en la resistencia. Se unió a una organización clandestina conocida como los Jóvenes Vengadores. No era un club social, era una unidad de combate. Su trabajo comenzó con riesgos calculados. Distribuía panfletos de propaganda soviética bajo las narices de las patrullas. Pero eso no era suficiente. Zinaida recogía armas abandonadas en los campos de batalla. Ocultaba granadas y fusiles bajo el suelo de madera para los soldados soviéticos. En los informes de inteligencia se lee: sus datos sobre el movimiento de tropas alemanas eran precisos. Aprendió rápido a manejar explosivos. Los veteranos del grupo le enseñaron a colocar cargas. Portnova participó en misiones de sabotaje directo. Un depósito de gas estalló en llamas. Una central eléctrica local quedó inoperativa. Una fábrica de ladrillos se derrumbó. Las estimaciones son frías. Estas acciones provocaron la muerte de más de 100 soldados alemanes. Pero esto era solo el principio. En el año 1943 cambió de táctica. Consiguió trabajo como ayudante de cocina en Obol. A primera vista, una empleada doméstica inofensiva fregando platos, pero en realidad era una saboteadora con acceso directo a la comida del enemigo. Zinaida vertió veneno en la sopa destinada a la guarnición nazi. Los soldados comenzaron a enfermar. Las sospechas cayeron inmediatamente sobre ella. El comandante la confrontó en la cocina. Le ordenó comer la misma comida que había servido. Zinaida no dudó. Comió varias cucharadas frente a los oficiales nazis para probar su inocencia. Los miró a los ojos mientras tragaba el veneno. Como los efectos no fueron inmediatos, la dejaron ir. Salió del cuartel caminando, pero por dentro su cuerpo ardía. Corrió a casa de su abuela.
bebió grandes cantidades de suero de leche para purgar el estómago, vomitó el tóxico, sobrevivió de milagro. Cuando no regresó al trabajo al día siguiente, los alemanes entendieron la jugada. La búsqueda comenzó. En enero de 1944, la suerte se terminó. Fue capturada tras meses de evasión y llevada a la aldea de Goriani. Un oficial de la Gestapo la interrogó. Cometió un error fatal. Al ver a una niña pequeña y asustada, bajó la guardia. Dejó su pistola de servicio sobre la mesa, al alcance de la mano. En una fracción de segundo, Zinaida tomó el arma. El disparo retumbó en la sala. El oficial cayó muerto. 2 soldados alemanes irrumpieron por la puerta al oír el ruido. Zinaida disparó 2 veces más. Ambos cayeron. Saltó por la ventana y corrió hacia el bosque. Pero el terreno jugaba en su contra. Llegó a la orilla de un río y se vio acorralada. La capturaron de nuevo. Esta vez no hubo interrogatorio civilizado. Los testigos describen. Los gritos desde la celda no cesaron durante horas. Pornova soportó torturas brutales. No delató a nadie. Finalmente, la sacaron a rastras hacia el bosque. La ejecutaron allí mismo. Aún no había cumplido los 18 años. Su sacrificio no quedó en el olvido. En el año 1958, Moscú emitió un decreto. Zinaida Portnova fue nombrada póstumamente héroe de la Unión Soviética. Se levantó un monumento de piedra en Minsk. Varios destacamentos de pioneros llevaron su nombre durante décadas. Así terminó la historia de la niña que envenenó a un batallón, un general del Tercer Reich al servicio de Stalin. ¿Por qué Walter von Seydlitz-Kurzbach traicionó su juramento? Parecía un oficial leal, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte que el honor prusiano. Su historia comenzó en Potsdam. 22 de agosto de 1888, nació en una familia de rancia tradición militar. Su destino estaba marcado desde la cuna. En 1908 ingresó al ejército. Luchó en la Primera Guerra Mundial. Teniente del Ejército Imperial. 2 frentes. Trincheras y gas mostaza. Sobrevivió al colapso del imperio y continuó su carrera durante la República de Weimar. Los ascensos llegaban rápido, de capitán a ocupar posiciones de mando estratégico, pero la verdadera prueba de fuego esperaba en el este. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Seydlitz estaba listo. Participó en la invasión de la Unión Soviética en 1941. Bajo su mando, operaba el 51º Cuerpo de Ejército. Su unidad era la punta de lanza del 6º Ejército del general Friedrich Paulus. Llegaron a las puertas del infierno. Stalingrado. La ciudad se tragó a las divisiones alemanas. En las imágenes de archivo se ve edificios reducidos a escombros y soldados cubiertos de nieve sucia. El Ejército Rojo cerró el cerco. La trampa se activó. Seydlitz entendió la situación antes que nadie. Se opuso radicalmente a la estrategia suicida de Hitler. El Führer ordenó mantener la posición a toda costa. Seydlitz exigió una retirada inmediata para salvar a las tropas de la aniquilación. Paulus, obediente y débil, rechazó la propuesta. La tensión en el búnker de mando era insoportable. Seydlitz alzó la voz y criticó abiertamente al mando supremo. 30 de enero de 1943. Faltaban horas para la rendición. Hitler envió un último mensaje. Ascendió a Seydlitz a mariscal de campo. El mensaje oculto era claro. La tradición dictaba que un mariscal alemán no se rinde. Se esperaba que se pegara un tiro. Seydlitz miró su arma. Luego miró a sus hombres. Eligió vivir. Desobedeció la orden tácita de suicidio. Los soldados soviéticos lo encontraron esperando. Fue uno de los oficiales de más alto rango en caer en manos enemigas. A primera vista, un prisionero derrotado, pero en realidad una herramienta de propaganda perfecta. Seydlitz tomó una decisión insólita: colaborar con el enemigo. El alto mando del Ejército Rojo, bajo órdenes directas de Stalin, le asignó una misión. Debía reclutar a otros generales para un complot contra Hitler. Helmut Schlumer, Moritz von Dreber, Alexander Edler von Daniels, todos aceptaron la traición. En la grabación de radio se escucha voces alemanas pidiendo el derrocamiento del régimen nazi desde Moscú. Sus mensajes cruzaban las líneas del frente, desmoralizando a la Wehrmacht. La reacción en Berlín fue brutal. Un tribunal militar lo condenó a muerte en ausencia. Le retiraron la nacionalidad alemana. Su familia sufrió las consecuencias: arrestos, interrogatorios y el desprecio social. Pero esto era solo el principio de su caída. Septiembre de 1943.
Seydlitz fue nombrado presidente de la Liga de Oficiales Alemanes. El grupo operaba bajo la supervisión del Comité Nacional por una Alemania Libre. El escritor comunista Erich Wienert vigilaba cada paso. Seydlitz propuso una locura. Quería crear un ejército de 40.000 prisioneros alemanes. Su plan, lanzarse en paracaídas sobre Alemania e iniciar una guerra de guerrillas contra las SS. En los documentos recuperados se lee: planes tácticos para una invasión liderada por excautivos, pero Stalin desconfiaba. El dictador soviético no iba a armar a miles de alemanes, incluso si juraban odiar a Hitler. El plan fue archivado en el olvido, su utilidad política había terminado. Así se consumó su ruina. Julio de 1944. El atentado contra Hitler había fracasado y las ondas de choque llegaron hasta Moscú. La inteligencia soviética sacó una conclusión rápida y brutal. La propaganda del general Seydlitz-Kurzbach ya no servía. Sus esfuerzos habían sido inútiles. Stalin no perdió el tiempo. Con una sola orden disolvió la Liga de Oficiales Alemanes. Seydlitz-Kurzbach y sus colaboradores fueron detenidos de nuevo. No hubo despedidas ceremoniales. Los guardias los llevaron de vuelta a celdas de alta seguridad. El sonido de los cerrojos marcó el fin de su utilidad política. Llegó el año 1945. La guerra terminó. Pero esto era solo el principio de su calvario legal. Seydlitz-Kurzbach se negó rotundamente a cooperar con la ocupación soviética de Alemania. Los interrogadores soviéticos intentaron reclutarlo para su partido. Le ofrecieron una salida. El general la rechazó. Dijo que su único objetivo había sido detener la guerra para salvar a Alemania, no instaurar el comunismo. ¿Por qué los soviéticos insistieron tanto? Necesitaban figuras de autoridad, pero el orgullo del general fue más fuerte que su instinto de supervivencia. Fue llevado a juicio. Lo acusaron de crímenes de guerra, aunque él nunca había sido comunista ni simpatizante del régimen rojo. En los documentos del juicio se lee: el acusado no muestra arrepentimiento político. El veredicto llegó en 1950, pena de muerte. A primera vista, parecía el final definitivo, pero en realidad era otra forma de tortura psicológica. La sentencia fue conmutada poco después. No lo ejecutaron, pero tampoco lo liberaron. Pasó 14 años en cautiverio, 14 años de aislamiento y frío en prisiones soviéticas. Finalmente, en 1956, se abrieron las puertas. Seydlitz-Kurzbach regresó a Alemania Occidental. Era un hombre libre, pero llegaba a un país que no lo quería. Intentó recuperar su vida anterior. Solicitó la devolución de sus propiedades, su rango militar y su pensión acumulada. Fracasó en casi todo. La Cámara registra documentos legales denegados, uno tras otro. Solo logró una victoria menor. Consiguió anular las condenas que le había impuesto el Tercer Reich, pero el nuevo gobierno alemán lo miraba con recelo. La situación empeoró rápidamente. Sus antiguos camaradas de armas lo evitaron. Para ellos, era un traidor. En las reuniones de veteranos, nadie le dirigía la palabra. Seydlitz-Kurzbach se refugió en el silencio. A diferencia de otros generales de la época, no publicó sus memorias, no buscó justificar sus acciones en papel, aceptó el ostracismo sin quejas públicas, murió en Bremen el 28 de abril de 1976. Se fue en medio del rechazo y la controversia. Sin embargo, su familia no olvidó. En 1994, sus descendientes iniciaron una batalla legal en Rusia. Solicitaron a los tribunales la anulación de las sentencias soviéticas. Revisaron los archivos polvorientos de la era de Stalin. Los jueces rusos finalmente dictaron sentencia a su favor. Se concedió una rehabilitación póstuma completa. Su nombre quedó limpio en los registros oficiales. 140.000 mujeres. Esa fue la cifra inicial al estallar el conflicto en 1939. Estaban vinculadas a las Fuerzas Armadas alemanas, pero no disparaban fusiles. 50.000 ocupaban escritorios en funciones administrativas. Otras 90.000 servían como auxiliares. Parecía un apoyo logístico menor, pero la maquinaria de guerra nazi devoraba recursos humanos a una velocidad insostenible. A medida que avanzaba el conflicto, la cifra se disparó. Para el año 1944, el número alcanzó las 300.000. Las leyes militares se adaptaron a la necesidad. El papel de la mujer se expandió drásticamente. Ya no estaban solo en Berlín o Múnich. Las enviaron a los territorios ocupados. Estaban en el gobierno general, en Bielorrusia y en los estados bálticos. Se las veía en la Francia ocupada, en Yugoslavia y en Grecia. Sus funciones dejaron de ser meramente burocráticas. 8.000 operaban los sistemas de comunicaciones.
12.500 estaban asignadas directamente al ejército en el campo de batalla. La Luftwaffe absorbió la mayor parte, casi 130.000 mujeres, al principio solo en administración. Luego la situación empeoró. Fueron asignadas a operar baterías antiaéreas bajo el fuego enemigo. ¿Por qué el régimen nazi militarizó a las mujeres? Parecía contradecir su propia ideología del hogar, pero la escasez de hombres en el frente fue más fuerte que los principios. Ver a mujeres alemanas en primera línea era una rareza al inicio, capturarlas como prisioneras, algo impensable. Pero el colapso del Tercer Reich cambió las reglas. En los días finales, la desesperación era total. Las mujeres recibieron armas para defensa personal. Hitler dio un giro de 180 grados a su postura anterior. Autorizó la creación de un batallón femenino armado. El objetivo era reforzar la moral masculina, que estaba por los suelos. A primera vista, la Cruz Roja alemana garantizaba protección bajo convenios internacionales. Pero en realidad, la distinción entre combatiente y enfermera se borró en el caos final. La política alemana intentó evitar la catástrofe. Los comandantes locales eran responsables directos de la seguridad de estas mujeres. El 30 de septiembre de 1944 llegó una orden urgente. Había que evacuar a todas las mujeres menores de 21 años de los territorios ocupados. La causa fue un hecho brutal. Unidades femeninas habían caído en manos soviéticas en Rumania. Esta retirada gradual creó un conflicto logístico. El ejército necesitaba sus habilidades para liberar a más hombres para el combate, pero no podían protegerlas. Al final de la guerra, los aliados no hicieron distinciones. Las mujeres capturadas recibieron el mismo trato que los hombres. En el norte de Pilsen, más de 100 mujeres terminaron encerradas en barracas. No se derrumbaron, formaron un coro. Se hacían llamar los Gorriones de Pilsen. Se escucha una melodía desafinada entre las alambradas. Cantaban para sus captores estadounidenses, pero la calma duró poco. El control de Pilsen pasó a manos soviéticas. La urgencia por resolver el estatus de las prisioneras se disparó. La mayoría fueron liberadas tras una evaluación rápida, pero no hubo piedad para todas. Una asistente de comunicaciones fue identificada. Pertenecía a la SS. La detención fue inmediata. El miedo al regreso era paralizante. Muchas se negaban a volver a sus hogares en la zona de ocupación soviética. Sabían lo que les esperaba. No existen registros claros de cuándo fueron liberadas finalmente. Se asume que para finales de 1948 los campos se vaciaron, pero el internamiento soviético dejó marcas físicas. En las imágenes de archivo se ve filas de mujeres con la cabeza totalmente rapada. Era una práctica común en los campos de prisioneros, pero el corte de pelo fue el menor de los castigos. Algunas fueron encarceladas, otras sufrieron un destino peor. Aproximadamente 200 mujeres fueron martirizadas en los últimos días del conflicto. No murieron por fuego cruzado, fueron torturadas hasta la muerte. Los interrogadores buscaban confesiones sobre crímenes de guerra alemanes. El dolor fue la herramienta para extraer la verdad. La liberación no trajo paz inmediata. Las que quedaron libres enfrentaron un futuro sombrío. Quedaron atrapadas en una ola de represalias letales. El odio contra los alemanes era visceral, especialmente entre los ciudadanos soviéticos. Recordaban la crueldad del asedio a Leningrado, recordaban el hambre y el frío extremo. Esto desató actos violentos de venganza. La cámara registra. Una multitud enfurecida rodea a las exauxiliares. Las autoridades frecuentemente miraban hacia otro lado, permitían que estas mujeres fueran atacadas en plena calle, llovían piedras. Recibían palizas mortales por parte de ciudadanos rusos llenos de ira. Babi Yar seguía presente en la memoria colectiva, clave para entender los juicios posteriores. Aquí, la historia se tornó sangre. 48 horas. Ese fue el tiempo exacto que tardaron las fuerzas alemanas en ejecutar una de las masacres más rápidas y brutales de la historia moderna. Ucrania, año 1941. La invasión de la Wehrmacht no trajo solo ocupación militar, trajo una maquinaria de exterminio. Solo 10 días después de que las botas alemanas pisaran Kiev, el infierno se desató. Una explosión sacudió el centro de la ciudad. El cuartel general alemán colapsó entre escombros y fuego. ¿Fue un acto de sabotaje judío? La propaganda nazi gritó que sí, pero todo apunta a que fue una trampa calculada, un pretexto necesario. El general Otto Rasch activó a sus escuadrones de la muerte. Los Einsatzgruppen, apoyados por la SS y la policía local, recibieron la orden. Comenzó la caza. La colaboración fue total.
Grupos nacionalistas y policías ucranianos ayudaron a acorralar a la población. Pegaron carteles en los postes, dieron instrucciones falsas. En las imágenes de archivo se ve largas filas de civiles caminando con maletas, creyendo que iban a ser reubicados. La marcha tenía un destino: el barranco de Babi Yar, un lugar desolado en las afueras, cerca de un hospital psiquiátrico y una prisión. Antes de que llegara la multitud, las SS entraron en el hospital. No evacuaron a nadie. Asesinaron a todos los pacientes en sus camas. El edificio quedó en silencio. A primera vista, un operativo de traslado logístico, pero en realidad una cadena de montaje de muerte. Los residentes judíos llegaron al borde del barranco. Allí terminó el engaño. Los soldados les obligaron a dejar sus maletas, luego la ropa. Finalmente, la dignidad. Les entregaron palas. Cavaron su propio final bajo la mirada de los fusileros. Entre el 29 y el 30 de septiembre, el ruido de los disparos fue constante. Las ametralladoras no pararon. 33.000 judíos ucranianos fueron ejecutados en 2 días. Los cuerpos caían unos sobre otros, capa tras capa de cadáveres. La tierra cubrió el horror, pero el barranco siguió abierto. Babi Yar no se sació con esa masacre, pero esto era solo el principio. A finales de 1941, las alianzas cambiaron. Las relaciones entre el Tercer Reich y los nacionalistas ucranianos se rompieron. Los nazis no perdonaban. Capturaron a 600 de sus antiguos aliados. Los llevaron al mismo lugar donde meses antes habían colaborado en la matanza. Los ejecutaron en el mismo suelo. Babi Yar se convirtió en una tumba irónica, víctimas y verdugos mezclados en la misma fosa. El lugar siguió funcionando como matadero. Gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, civiles que miraban mal a un oficial. Todos terminaban allí. Más allá del barranco, el terror se extendía por el país. Los nazis esclavizaron a millones. El trabajo forzado se convirtió en la norma. Las condiciones en los campos eran letales. Si alguien resistía, la respuesta era desproporcionada. En los informes militares se lee: aldea destruida por actividad partisana. Cientos de pueblos fueron quemados. No quedaba piedra sobre piedra. Verano de 1943. El viento cambió. El ejército rojo avanzaba hacia Kiev. Los oficiales alemanes sabían que la derrota se acercaba, y con la derrota vendrían los juicios. Tenían que borrar las pruebas. Lanzaron una operación de limpieza macabra. Los nazis obligaron a los prisioneros supervivientes a bajar al barranco. Su tarea era la peor imaginable. Tuvieron que exhumar los cuerpos en descomposición. Construyeron enormes piras con madera y raíles de tren. Rociaron gasolina. Prendieron fuego a los restos de miles de personas. El humo espeso y negro cubrió el cielo de Kiev durante semanas. El olor era insoportable. Cuando el trabajo sucio terminó, no hubo testigos. Los alemanes ejecutaron a los prisioneros que habían quemado los cuerpos. Intentaron que el secreto muriera con ellos. Se estima que entre 100.000 y 200.000 personas fueron asesinadas en ese barranco. Años después, llegó el momento de rendir cuentas. Paul Blobel, el arquitecto de esta atrocidad, se sentó en el banquillo de los acusados. El tribunal de Nuremberg no tuvo piedad. Fue sentenciado a muerte. Su ejecución tuvo un escenario simbólico. Blobel fue ahorcado en la prisión de Landsberg en junio de 1951, la misma prisión donde décadas antes Adolf Hitler había estado encerrado tras su fallido golpe de Estado. En la misma celda donde el dictador escribió Mi lucha, su verdugo encontró la muerte. Otto Rasch, otro responsable, también fue condenado. Pero su cuerpo falló antes que la justicia. Murió en prisión en 1948. La historia cerró el ciclo. Finales de 1948. La muerte llegó antes que la sentencia final. El prisionero no caminó hacia el patíbulo. Falleció en su celda, derrotado por graves problemas de salud. Nadie llamó a un médico. Su historia terminó sola, entre 4 paredes frías de piedra. Pero fuera de la prisión, la maquinaria judicial soviética apenas comenzaba a girar. Kiev había sido liberada, pero las cicatrices seguían abiertas. El ejército rojo no solo buscaba expulsar a los alemanes, buscaba a los traidores locales, a los que habían señalado a sus vecinos. Los cargos eran idénticos a los del Tribunal de Nuremberg: ejecución sistemática de civiles, explotación laboral hasta el agotamiento, atrocidades sin nombre. ¿Por qué eligieron un teatro para el juicio? Parecía una simple decisión logística por el espacio, pero el objetivo era exhibir un mensaje de poder absoluto sobre los vencidos. El escenario fue el Gran Teatro Estatal de Kiev.
A primera vista, un lugar destinado a la ópera y la cultura. Pero en realidad, se convirtió en una antesala del infierno para los acusados. Los fiscales soviéticos no improvisaron. Presentaron montañas de pruebas recolectadas meticulosamente desde 1944. Informes de inteligencia militar, testimonios de supervivientes que aún temblaban al hablar, pruebas físicas traídas directamente de las fosas comunes y los campos de trabajo forzado. En la sala se observaba 15 hombres sentados en el banquillo con la mirada baja. Eran los arquitectos y ejecutores de la masacre de Babi Yar, ocurrida en septiembre de 1941. El tribunal no tuvo piedad. 12 de ellos recibieron la pena máxima: muerte. 29 de enero de 1946. La ejecución no se hizo en un sótano oscuro, fue pública, en la plaza central de Kiev. La cámara registra una multitud inmensa, abrigada contra el frío. Observa en silencio los cadalsos. No fue solo un castigo. Fue un espectáculo pedagógico. Se filmó cada segundo. Esas cintas acumularon polvo en los archivos durante décadas, hasta que el cineasta Sergei Loznitsa las recuperó para su documental El Juicio, estrenado en el año 2022. Pero la justicia completa es una ilusión. A pesar de las horcas y los juicios teatrales, la mayoría escapó. Tanto oficiales alemanes como colaboradores ucranianos se esfumaron en el caos de la posguerra. Se mezclaron entre los refugiados, cambiaron de identidad, cruzaron fronteras. La falta de rendición de cuentas dejó una mancha imborrable en la historia de la ocupación nazi en Ucrania. Muchos verdugos murieron de viejos en sus camas, lejos del lugar del crimen. Pero para los soviéticos, esto no había terminado. Ahora comenzaba la venganza de Stalin. 5 millones de trabajadores. Esa fue la cifra que exigió la venganza. La destrucción causada por los nazis en la Unión Soviética fue total. Ciudades enteras reducidas a escombros. Stalin lo repitió una y otra vez. La reconstrucción no se haría con dinero, sino con mano de obra enemiga. ¿Por qué Stalin exigía tal cantidad de personas? Parecía una locura logística. Pero la necesidad de reparaciones de guerra superaba cualquier tratado internacional. El plan no era secreto. Moscú lo había anunciado públicamente durante 2 años. En la conferencia de Teherán, a finales del 43, Stalin fue claro. Habló de 4 millones de trabajadores forzados. No era una sugerencia, era el pago por la guerra. Pero la ambición creció. Para el verano del 44, la demanda aumentó a 5 millones. El líder soviético reiteró este número ante los aliados. Quería 10 años de trabajos forzados para reconstruir su imperio. El 16 de diciembre del 44, la orden se hizo oficial. El decreto afectaba a todos los hombres alemanes de 17 a 45 años, también a las mujeres de 18 a 30. La cacería comenzó en el sureste de Europa liberado. Los soldados soviéticos no distinguían apellidos, solo buscaban capacidad de trabajo. En cuestión de 2 meses, identificaron y transportaron a 110,000 personas. Se escucha el ruido de los trenes, vagones de ganado llenos de gente viajando hacia el este. A principios del 45 la situación empeoró. Otros 100,000 prisioneros se unieron desde la Alemania ocupada. La maquinaria de deportación funcionaba sin descanso. Tampoco los prisioneros de guerra se salvaron. Los soviéticos transportaron batallones enteros a la URSS. Solo hubo una excepción. 100,000 hombres quedaron exentos por enfermedad grave o juventud extrema. El resto fue concentrado en 60 campos en Polonia y Alemania Oriental. A primera vista, eran simples centros de detención, pero en realidad eran estaciones de paso hacia el infierno. Para finales de octubre del 45, el proceso de traslado había terminado. Los campos quedaron vacíos. Los trenes partieron hacia la Unión Soviética. Algunos destinos eran peores que otros. Stalin necesitaba recursos críticos. Envió prisioneros a territorios específicos bajo control soviético, como Tsiuchimov, en Checoslovaquia. Allí la misión era suicida. Tenían la tarea de extraer uranio para el programa nuclear de Stalin, sin trajes protectores, sin medidores de radiación. Inicialmente, el dictador afirmó que los prisioneros se quedarían 15 años. Ese era el tiempo estimado para la reconstrucción. Sin embargo, la realidad fue distinta. La mayoría de los prisioneros del eje fueron liberados entre mayo del 45 y finales del 49. Pero no fue un acto de piedad. Los soviéticos liberaban a los ancianos, a los enfermos y a los inválidos, a los que ya no servían para picar piedra. Aún así, sus periodos de detención superaron por mucho a los de las potencias aliadas. El 6 de junio del 45,
El control se endureció. Se decretó que cualquier liberación futura requería la aprobación directa del Politburó. Se establecieron criterios estrictos. Nadie salía sin una firma de Moscú. En los archivos se lee el informe de la policía secreta. Para esa fecha, habían compilado una lista de 225.000 soldados alemanes y austríacos. Estaban en campos y hospitales. El sello rojo indicaba, no aptos para el trabajo. Esta lista excluía a los oficiales. Ellos debían permanecer en cautiverio. En agosto de ese año, el recuento final arrojó una cifra brutal. 708.055 prisioneros registrados. Nadie sabía cuántos volverían a casa. 412.000 prisioneros. Esa fue la cifra exacta identificada para la liberación inmediata. El motivo oficial no era la piedad, sino su total incapacidad para trabajar. ¿Qué pasó con los que se quedaron? Las autoridades soviéticas querían deshacerse de las bocas improductivas, pero el miedo político pesaba más que la economía. Bloquearon la salida de cualquier sospechoso de albergar ideas antisoviéticas. Los retuvieron bajo pretextos administrativos falsos. Sergei Kruglov, jefe del Ministerio del Interior, propuso una solución matemática: enviar a casa a 150.000 hombres rotos, a cambio, aumentar las raciones de los restantes en un 10%. El objetivo era exprimir la productividad de los supervivientes. Los relatos alemanes describen una cultura del hambre absoluta en los 2.500 campos. Esta escasez reflejaba la realidad exterior. La capacidad productiva del país anfitrión estaba devastada tras la guerra. En los informes se lee: la disentería arrasaba los barracones. Los prisioneros acaparaban cada migaja. Mantenían tabúes alimenticios incluso frente a la inanición. El robo y el comercio de sobras se volvieron rutina. La cámara registra movimientos lentos y apáticos de hombres que apenas pueden levantar sus herramientas. Pero esto era solo el principio. La desesperación empujó a muchos al límite. Entendieron que la invalidez era el único pasaporte a casa. La automutilación se convirtió en una realidad macabra. Se reportaron acciones brutales, hombres amputándose los dedos o dañando sus propios ojos para provocar ceguera. A primera vista, actos de locura, pero en realidad, cálculos de supervivencia. Otros recurrieron a métodos más sutiles. Ingerían cantidades masivas de sal para causar edemas severos. La hinchazón deformaba sus cuerpos. Algunos lograron ser repatriados, otros murieron en el proceso. Fue el precio doloroso de la venganza soviética. Tras la batalla de Stalingrado, decenas de miles cayeron en manos de sus captores. Enfrentaron un frío extremo y la amenaza constante de ejecución. La logística de las marchas de la muerte parecía diseñada para romper la voluntad humana. Condiciones brutales, falta de suministros, agotamiento físico total. Se escucha el sonido de los cuerpos cayendo sobre la nieve. Muchos perecieron antes de llegar a su destino. Los que sobrevivieron enfrentaron la malnutrición crónica y enfermedades endémicas. El trabajo forzado no daba tregua. Ni siquiera la élite escapó. Walter von Seydlitz-Kurzbach, comandante del 6º Cuerpo de Ejército. Karl Strecker, general del 11º Cuerpo. Sus historias ejemplifican la caída. Seydlitz-Kurzbach destacó por su resistencia en combate. En el encuadre, los oficiales caminan junto a la tropa. El cautiverio igualó a todos bajo la misma miseria. El Nuremberg de Kiev. Ese fue el nombre que recibió el proceso judicial más importante del Frente Oriental. ¿Por qué la Unión Soviética organizó este juicio público? Parecía un simple acto de justicia legal, pero Moscú necesitaba una herramienta de propaganda masiva. No bastaba con fusilar a los culpables en secreto, había que exponerlos. Altos oficiales nazis se sentaron en el banquillo de los acusados. Eran los responsables directos de atrocidades como la masacre de Babi Yar. En las grabaciones de la época se observa: los oficiales mantienen la mirada baja, conscientes de su destino. Strecker no escapó de este destino. Su captura no le garantizó un trato especial. Soportó las mismas condiciones extremas que sus subordinados en los campos de trabajo forzado: hambre, frío, jornadas de 16 horas. Pero esto era solo el principio del fin. Años después, comenzó la repatriación. El regreso de los prisioneros alemanes a su tierra natal marcó el cierre de una etapa oscura. Los trenes cruzaron las fronteras hacia el oeste. El sonido de los vagones sobre los rieles era lo único que rompía el silencio. A primera vista, un regreso a la libertad. Pero en realidad, entraban en un nuevo infierno. Alemania estaba devastada.
No quedaba nada del país que habían dejado atrás al marchar al frente. Las ciudades eran montañas de escombros y ceniza. La pobreza dominaba las calles. La reconstrucción parecía una tarea imposible. Los soldados retornados enfrentaban cicatrices físicas visibles, pero las heridas psicológicas eran peores. Intentaban reintegrarse en una sociedad que había cambiado radicalmente. La gente los miraba con desconfianza. Para muchos, este retorno significaba reconciliarse con su pasado. Para otros, era el choque brutal con el nuevo orden europeo. Sin embargo, todo este sufrimiento tuvo un origen claro. La batalla de Stalingrado fue el enfrentamiento más sangriento registrado en la historia de la humanidad. Allí se quebró la columna vertebral del ejército alemán. La Wehrmacht sufrió pérdidas irreparables, hombres congelados, tanques inutilizados por el hielo. La maquinaria bélica nazi dejó de funcionar. La falta de recursos provocó una crisis humanitaria inmediata. Miles de personas quedaron desplazadas sin acceso a agua ni refugio. La logística alemana colapsó por completo. El avance hacia el este se detuvo en seco. Entonces ocurrió lo impensable. El mariscal de campo Friedrich Paulus se rindió. Fue la primera vez en la historia militar alemana que un mariscal entregaba sus armas. Hitler recibió la noticia en su cuartel general. Cayó en una depresión profunda. La rendición de Paulus fue un golpe psicológico devastador. En el encuadre, los mapas de guerra sobre la mesa de Hitler quedan abandonados. Las pérdidas humanas y materiales en Stalingrado aceleraron el colapso. El Tercer Reich tenía los días contados. La caída de Berlín en el año 1945 fue la consecuencia directa. La cámara registra filas interminables de prisioneros caminando sobre la nieve infinita. La historia de estos hombres en la Unión Soviética es un recordatorio sombrío. Muestra la brutalidad sin filtros de la Segunda Guerra Mundial. El sufrimiento extremo no distinguió rangos ni uniformes. Recordar estos hechos es una obligación. Solo así se evitan los errores del pasado. Así terminó una era de violencia.